que han colaborado con la Facultad de Historia en estos 48 aniversarios de la facultad. El doctor Juan Manuel pues se agrega a esta lista en la que hemos tenido, por ejemplo, a Jean-Pierre Bastián, hoy por la mañana, desde luego, al doctor Leonardo López Luján, y con la presencia del doctor José Manuel Mateo Calderón, pues damos continuidad a estas conferencias que han sido realmente importantes porque dejan una huella y reflexiones que forman parte también ya de la propia formación académica e intelectual de nuestros estudiantes y desde luego también de los profesores que conformamos esta comunidad. Quisiera entonces decir brevemente algunas cosas sobre el doctor José Manuel Mateo Calderón, porque desde luego es un distinguido académico e investigador en un tema que realmente tiene que ver no solamente con el pasado, la época de José Revueltas, sino de el futuro de este país. Quisiera decir entonces que el doctor José Manuel Mateo Calderón es doctor en letras por la UNAM y actualmente está adscrito al Centro de Estudios Literarios del Instituto de Investigaciones Filológicas en el área de ensayos mexicanos. Sus líneas de investigación sobre las que ha transcurrido su obra pues son teoría y crítica literaria y también literaturas populares. Entonces, desde luego, se ha concentrado en estudiar la obra narrativa y ensayística de José Revueltas y ha dedicado también diversos trabajos a la literatura popular y a la poesía mexicana del siglo XX. Como docente, pues aparte de impartir esta actividad en la UNAM, su casa de estudios, lo ha hecho también en la licenciatura en literatura intercultural, también es de la UNAM, pero es la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia, y ha colaborado, entre otras instituciones, pues también con el Colegio de San Luis en el doctorado del programa de estudios literarios, entre otras instituciones con las cuales él se ha vinculado. Su obra es vasta, realmente yo quisiera nada más destacar un par de libros, o algunos libros, no todos, pero en primer lugar quisiera mencionar su libro, En el umbral de Antígona, Notas sobre la poética y la narrativa de José Revueltas, publicado por la editorial Siglo XIX. Lectura y libertad hacia una poética de José Revueltas, publicada por el Colegio de San Luis. José Revueltas, iconografía, publicada por el Fondo de Cultura. Tiempos de revueltas, la nación ausente, ¿no? Publicado la editorial Obra Negra en 2014, y bueno, recientemente tiene otros libros. Yo quisiera decir que ha participado en reuniones académicas prácticamente con las diferentes instituciones de educación superior de este país y del extranjero, ¿no? Argentina, Chile, Italia, España, etcétera, etcétera. En 2011 obtuvo el Premio Internacional de Ensayo que otorga a la editorial Siglo XXI con el trabajo que mencioné al principio, con el libro, ¿sí? Y que fue editado ese mismo año por Siglo XXI, ¿no? Que es un reconocimiento, un premio y un reconocimiento a su calidad de investigación.
También ha sido conocido, ha obtenido otros reconocimientos como autor y editor de libros destinados a niños y jóvenes. Uno de ellos lo obtuvo en la Feria del Libro Infantil de Bolonia, Italia. Realmente el doctor José Manuel Mateo pues es un destacado investigador en estas líneas, con una obra importante y una presencia significativa dentro de la comunidad mexicana y también, desde luego, en la comunidad internacional. No quisiera decir más, doctor José Manuel Mateo. Vamos a darle la palabra, sin antes decir que esta conferencia se está grabando para insumo en el futuro inmediato para nuestros estudiantes en la Facultad de Historia, y también que se está transmitiendo en FaceLive. Bien, pues sin más, doctor, le voy a dar la palabra para que inicie su exposición. Muchas gracias a todos y a todas por su presencia. En los próximos minutos se van a agregar otros estudiantes y profesores. Gracias. Bueno, no, pues muchas gracias, doctor José Alfredo Uribe. Y pues yo me siento muy honrado y muy contento de poder participar de esta serie de charlas o conferencias, pues que tienen como motivo el aniversario de la facultad. Y bueno, pues agradecer a la doctora María Teresa Cortés Zavala, directora de la Facultad de Historia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, por la invitación. Felicitarles a todos, a todas, quienes forman parte de la institución en cualquiera de sus diferentes funciones administrativas, docentes, de trabajadores, estudiantes, en fin, a todos, pues mis felicitaciones. Y pues también agradecer al maestro Hugo Nateras, ¿no? Que pues me haya puesto en contacto de alguna manera con la facultad hace ya un par de años, ¿no? Y que bueno, que ha sido una relación pues bastante fructífera, creo yo, de intercambio en comentarios, etcétera. Entonces, bueno, pues preparé un texto que con la idea de no perderme demasiado en la exposición, que tal vez no nos lleve más allá de una 20, 25 minutos, 30 cuando mucho, de exposición, con la idea, entiendo, de que tenemos alrededor de casi una hora para poder, después, si ustedes quieren, les parece bien, pues conversar un poco sobre este asunto. El texto que preparé está motivado por la reciente edición de dos trabajos, que son la edición de un par de libros. Aquí se ven, son dos guiones de cine escritos por José Revueltas, El luto humano y Los 30 dineros. Son dos guiones de cine pues que estaban reposando, vamos a decirlo así, en los archivos, en varios archivos, y que gracias a un trabajo de colaboración con el doctor Alessandro Rocco de la Universidad de Bari en Italia, pues pensamos que valía mucho la pena trabajar en ellos, editarlos, y bueno, finalmente en 2021, o sea, este año, se han podido publicar. Los publicó la Universidad Nacional Autónoma de México en el Instituto de Investigaciones Filológicas, ahí donde estoy adscrito, donde trabajo habitualmente, ahora a distancia, como todos casi, ¿no? Pero bueno, entonces la charla de hoy, la exposición inicial, tiene que ver con estos dos libros, estos dos guiones de cine de Revueltas, y bueno, pues comienzo a leer para después ver si podemos conversar. Bueno, la actividad de Revueltas como escritor de cine comienza a tener un lugar gracias a estudios como los de Alessandro Rocco
y a iniciativas como la de Francisco Peredo y Carlos Narro, quienes coordinaron un libro de ensayos críticos sobre la obra cinematográfica de Revueltas, mismo que fue publicado en 2015, todavía bajo los efectos de las celebraciones por el centenario del escritor. Pero si cada vez se habla más sobre la escritura cinematográfica de Revueltas, nada se había hecho en tiempos recientes por editar los guiones que concluyó y que podemos considerar parte de su obra total. Revueltas obtuvo un Ariel como guionista por La Otra, y el texto fílmico se publicó en 1947. En vida, Revueltas no volvió a ver impreso ninguno de sus guiones, aunque tenía la intención de incluir alguno en su obra literaria, publicada en 1967 por empresas editoriales. Sabemos esto gracias a José Agustín, encargo de preparar un epílogo para la obra literaria. El prólogo estuvo a cargo del propio Revueltas, así como de ocuparse de las tareas editoriales. Fue bajo tal circunstancia que conoció a Revueltas y se reunió con él numerosas veces para determinar el material, dice. Al final, solo se publicaron 2 tomos con los cuentos y las novelas. Revueltas y José Agustín, se entiende, habían considerado preparar otros tomos con el teatro y los guiones y con los numerosos escritos políticos, pero Rafael Jiménez Siles, editor y dueño del sello Empresas Editoriales, no se animaba a tanto, dice José Agustín. Este dato es importante porque apoyaría la idea de que Revueltas y la joven generación de escritores que lo tomó como ejemplo literario, ético y político no tenían ningún reparo en considerar la escritura para cine como material literario. Solo de manera póstuma se ha cumplido aquella intención de 1967 y de manera bastante escasa, aunque muy significativa. En 1981 se publicó Tierra y Libertad como parte de las obras completas. En 1983, Los Albañiles, adaptación bastante libre de la novela homónima de Vicente Leñero, quien rechazó el guión en su momento, hacia 1966, pero en 1980 reparó, dice él, su desplante de incomprensión y preparó un prólogo para el guión que aparecería en 1983, publicado por Premia, una editorial hoy desaparecida, también empresas editoriales. Finalmente, en 1995 apareció El Apando, firmado por José Revueltas y José Agustín, bajo el sello del Conaculta, hoy extinto también, y Plaza y Valdés, en una colección dedicada al género del ensayo, del guión cinematográfico, en la que también se incluyó Tierra y Libertad el mismo año, pero bajo el título de Zapata. Desde 1995, no se había vuelto a editar un guión de cine de Revueltas, quizá no por desinterés, sino porque no se tenía tan disponible como hoy el archivo de José Revueltas, que se encuentra en la Benson Latin American Collection de la Universidad de Texas en Austin. No diré que ahí reposan los documentos de o relacionados con José Revueltas, porque se encuentran bastante activos, si tomamos en cuenta los artículos, estudios y consideraciones recientes que los han convocado. También se han hecho o se preparan trabajos de edición que consideran su narrativa, y recurriendo a otros archivos y repositorios, se han publicado textos periodísticos sin firma que le han sido atribuidos a Revueltas. El luto humano y los 30 dineros, los guiones que hoy estamos comentando, vienen a sumarse en 2021 a la obra cinematográfica de Revueltas que podemos leer, si bien todavía es posible poner en movimiento los archivos para volver accesible otros guiones de cine. Hay otros guiones de cine que podrían ser editados. Podemos hablar ahora con más certidumbre del cine de Revueltas, sobre todo si aceptamos que, como él decía, el guión es ya en sí mismo la película. Esto es, una fórmula verbal dispuesta a ser traducida por la cámara, que es el único testigo del cine, añade Revueltas. Buena parte de los argumentos y adaptaciones que preparó se filmaron, pero muchas otras piezas, todas las publicadas después de su muerte, no fueron atestiguadas por la cámara. Con todo, al leer El luto humano y los 30 dineros, es posible ver con absoluta claridad
que la huelga constituye un tópico literario y fílmico en su obra. En ambos guiones, la centralidad de la huelga, su contexto, su organización, sus artífices y su devenir dan forma a la trama y también a la proyección verbal de imágenes cinematográficas. Ahora bien, tal vez desde el principio conviene advertir que a primera vista se trata de huelgas fallidas, cuya exposición tiene un fondo histórico rastreable o susceptible de cotejo documental, pues Revueltas retomó su experiencia biográfica y militante para el luto humano y preparó los 30 dineros echando mano de registros y fuentes históricas. En ambos casos, no obstante, se tomó las licencias necesarias a las que obliga la ficción y la adaptación de una narrativa literaria a las convenciones propias de la narrativa fílmica. Hay diferencias importantes entre los modos de narrar con imágenes y los modos de narrar con palabras. Esto es importante acotarlo, porque ambos guiones se basan también en novelas que llevaron los mismos títulos, la primera del propio Revueltas, muy conocida, y la segunda de Jesús Cárdenas, la primera publicada en 1943 y la otra en 1947. El luto humano nos coloca, me refiero al guión, siempre voy a referirme al guión prácticamente aquí, el luto humano nos coloca ante una huelga en un distrito de riego. Al sitio llegará Natividad, con el fin de organizar el movimiento en el que participa Úrsulo, trabajador agrícola que encabeza a sus compañeros de labor. Úrsulo pide a una mujer, Cecilia, que esconda en su casa a Natividad, pues dice se le persigue, aunque bien puede entenderse que Natividad desempeña sus tareas de organización en forma clandestina. Cecilia se muestra reticente y es escéptica a propósito de la huelga, pero acepta la solicitud al atestiguar de manera fortuita que Adán ha despojado a los indios de la sierra de sus provisiones de maíz. Adán es un conocido asesino con nombramiento como autoridad municipal, estatal y federal, asignación que puede ser efectiva o simbólica. Estos personajes, junto con la Borrada, mujer indígena que es entregada a Adán junto con el maíz, forman el núcleo de una historia que es a la vez íntima y colectiva. Úrsulo busca la complicidad de Cecilia porque está enamorado de ella, pero Cecilia se enamora de Natividad, quien morirá a manos de Adán, a pesar de que la Borrada le advierte sobre los males que pueden sobrevenir para él con el asesinato del dirigente. La huelga, en principio, se halla motivada por los bajos salarios que perciben los trabajadores, pero cuando estalla, lo que se demanda no es un mejor salario, sino justicia por el asesinato de Natividad. Así como la Borrada augura males para Adán, así el dirigente, Natividad, presagiaba que la tierra en la zona de riego se volvería infértil si no se tomaban medidas de prevención. Este ambiente de malos presagios satura la trama. La boda de Cecilia y Natividad y el asesinato del segundo ocurren en la víspera de la huelga, de modo que la celebración y el acto colectivo prácticamente coinciden, pero adquieren un color trágico que se verá magnificado por dos sucesos adicionales. En el distrito de riego, instalado en una zona donde es necesario reforzar la calidad de la tierra, se construye una presa defectuosa a cargo del gobierno, que termina por vaciarse justo antes de que sobrevenga una sequía. Los trabajadores se ven obligados entonces a abandonar la zona y cuando el éxodo comienza, Cecilia decide quedarse al lado de Úrsulo, que se resiste a dejar el lugar. Ambos permanecen, se casan y tienen una hija que morirá a escasos meses de haber nacido. Entonces, esta es más o menos, ¿no? La historia que se cuenta en el guión. En la novela la historia es mucho más compleja y tiene otras derivas narrativas que desarrollan la historia de cada uno de los personajes, además de que tiene un tratamiento muy interesante sobre la guerra cristera, que no se retoma ya en el guión, ¿no? El guión, como ustedes pueden ver, es mucho más sintético,
pues un poco obligado por el tiempo que se tiene para la exhibición de una película, que no excede casi nunca de las 2 horas, ¿no? O que al menos así se planteaba en aquellos tiempos, ¿no? Bien, ahora voy a hacer una breve reseña, ¿no? A contarles un poco cuál es la anécdota fílmica de los 30 dineros. En los 30 dineros, Revuelta se concentra en relatar la importantísima huelga de Río Blanco, así llamada, aunque para algunos historiadores el episodio de 1906 no corresponde a una huelga, sino a una revuelta, pues en efecto el paro de labores en el complejo textil no fue iniciado por los obreros, sino por la organización patronal con el propósito de desarticular y vencer por hambre a la organización obrera. En el guión, las acciones de los personajes principales son por completo ficcionales, pero Revueltas dotó la trama de un sólido componente histórico que subraya la presencia ideológica y organizativa del Partido Liberal Mexicano en las luchas obreras y agrarias del Valle de Orizaba y su conexión con la lucha revolucionaria del PLM en otros estados de México y desde Estados Unidos, que ya para entonces, pues desde allá operaba el PLM, ¿no? El Partido Liberal Mexicano. Los historiadores debaten hasta qué punto Ricardo Flores Magón y el PLM desempeñaron un papel dirigente en la serie de huelgas textiles de Veracruz. Para Revueltas, en cambio, ese papel no está en duda y consigue generar una ficción fílmica muy bien documentada para destacar vínculos y conductos de organización entre proletarios y dirigentes guerrilleros, en especial con Hilario C. Salas. Pero por encima de los sucesos, el guión reconstruye la contextura ética y política de un grupo de obreros en unión con indígenas, campesinos y pequeños comerciantes, y de un grupo de obreros que encuentra en la acción intelectual de Ricardo Flores Magón y del periodismo militante, simbolizado por el semanario Regeneración, encuentran ahí estos obreros una concreción palmaria de sus aspiraciones e intereses de clase. En el luto humano, la unión de militantes, se entiende que eso es Natividad, aunque no se aclare la afiliación. La unión de militantes, trabajadores, pequeños propietarios y pueblos originarios también queda perfilada de un modo que vale la pena destacar. Si bien es cierto que el pueblo indígena de la sierra que forma parte de la trama, de lengua huichol o huirrárica, según una acotación del propio Revueltas, si bien este pueblo indígena entrega a la borrada junto con el maíz para evitar conflictos, también es verdad que con el apoyo de otras mujeres y del cacique indígena, ella, la borrada, acepta que debe evitar un embarazo, pues solo debe ser la mujer de Adán para vencerlo, se dice en el guión. Cuando se embaraza, cuando queda embarazada, bebe abortivos y pasa por un procedimiento anticonceptivo en el que participan varias mujeres. La acción femenina de resistencia se malogra cuando Adán mata a uno de sus hombres y la borrada asume que ha quedado unida a Adán por ese acto. No obstante, nunca se le ve en actitud sumisa. Por otro lado, un grupo de indígenas contratados para actuar como esquiroles están a punto de confrontarse con los huelguistas, pero se dan cuenta de que han sido engañados a propósito del pago que recibirían y se vuelven contra el enganchador que los llevó hasta la zona de huelga. Intentan lincharlo, pero el sujeto huye. De estos dos episodios, el más importante desde mi punto de vista es el que protagoniza la borrada, pues escenifica una especie de huelga ginecológica que también se ve frustrada. Vamos a volver sobre este punto más adelante. Ahora mencionaré otras presencias femeninas. En la acción huelguística y revolucionaria de los 30 dineros, Revueltas destaca la figura de Lucrecia Gómez, posible ficcionalización de Lucrecia Toriz, a quienes unos reconocen como participante consciente durante la revuelta de Río Blanco y otros niegan cualquier agencia política. También destaca en el guión otro grupo de mujeres encabezado por la Jerezana, personaje que nos remite al cuento titulado El Corazón Verde de 1941, incluido por Revueltas en su libro de relatos Dios en la Tierra, publicado en 1944. Ahí, en El Corazón Verde,
Se recrea el ambiente de los conspiradores proletarios que procuran entrar en contacto con los obreros a fin de iniciarlos en la organización, dependiendo para ello, sin embargo, de los recursos monetarios que aporta voluntariamente una prostituta, a su vez asociada a una liga femenil. La Chole, se aclara en el relato, no era una mala mujer, fundamentalmente era un ser heroico, romántico, de barricada, a quien la historia tenía en un rincón, más como las prostitutas que van a la iglesia, en el fondo de su alma tenía un sedimento místico, una fe en quién sabe qué destinos, en quién sabe qué vientos nuevos y renovadores. En suma, la Chole, de El Corazón Verde es un personaje con características muy próximas a las que muestra la jerezana en Los 30 Dineros, pues ésta rige una casa de citas y junto con sus compañeras de oficio reúne una fuerte suma que entrega a los huelguistas de Río Blanco. Lucrecia aparece de principio a fin en la trama de Los 30 Dineros como participante activa que distribuye el periódico Regeneración. Esto es ficcional, en realidad también allí en la zona se distribuían periódicos editados localmente, pero relacionados con el magonismo, ¿no? Bueno, entonces Lucrecia distribuye Regeneración sin que esto dependa de su relación amorosa con Fermín, quien hacia el final del guión destaca entre los opositores al laudo de Porfirio Díaz, pues conmina a los obreros a retomar las labores. El laudo de Porfirio Díaz es un escrito con el que intenta mediar en la huelga, pero siempre a favor de los industriales, y un poco pues eso, ¿no? La idea es que los llama a volver a las labores a los bien. En una asamblea convocada para escuchar el laudo, Fermín llama a declarar la huelga obrera para cambiar con ello el signo y el rumbo del paro patronal que afectaba prácticamente a todos los trabajadores del Valle de Orizaba. Fermín denuncia además que su hermano Silvestre había sido detenido y no se sabía de él. Fermín es hecho preso junto con otros obreros, se entera de que su hermano ha sido torturado y que éste ha revelado el sitio donde se encuentra el jefe magonista Hilario C. Salas. Arrepentido, Silvestre se suicida. Fermín organiza un acuerdo monetario con el militar Macario Estrada para que antes de fusilarlo a él y a sus compañeros le permita reunirse con Lucrecia. Esta reunión tiene por objetivo prevenir a Salas, pero Estrada no respeta el acuerdo y asesina a Fermín. No obstante, es posible prevenirlo a Salas por otra vía, en la que también participa Lucrecia, y ella se encarga de perseguir junto con otros militantes, magonistas, al traidor Estrada para darle muerte. En la escena final, los obreros, con la colaboración de la jerezana, disparan sobre Macario Estrada. A la par, el intento de iniciar la huelga es reprimido a sangre y fuego por los militares que ya estaban apostados en la fábrica y después contarán con refuerzos. Así, huelga, magonismo y acción de las mujeres en la historia quedan perfectamente delineados en el guión, pues además de las acciones ya señaladas, el guión comienza con escenas que recrean el Congreso Constituyente de 1917 y es la voz de Lucrecia la que inicia el relato retrospectivo que nos lleva a los días en que los obreros de los pueblos de Santa Rosa, Nogales y Río Blanco constituyeron el Gran Círculo de Obreros Libres, organismo de filiación magonista que lucharía contra los abusos del capitalismo y la dictadura de Díaz. Estamos, pues, ante el relato de una gesta obrera contada en voz femenina. Perdón. Decíamos antes que en el guión titulado El luto humano presenciamos un acto de resistencia que consiste en una suerte de huelga ginecológica por parte de la borrada. De manera paralela, en Los 30 Dineros, la huelga está contada en retrospectiva por una mujer. Ambas cuestiones son importantes para una lectura actualizada de ambos guiones. Aquí solo perfilo a muy grandes rasgos
estas características que requieren un análisis más detenido desde las teorías de género. No entraremos por ello en este terreno y para concluir y que podamos conversar un poco si a ustedes les parece bien, más bien retomaré el asunto de la huelga que en ambos guiones queda frustrada para los fines inmediatos, es decir, para conseguir mejores salarios y mejores condiciones laborales. Con ser importantísimas y contar con un reconocimiento que se alude en el guión con las escenas que recrean el Congreso Constituyente de 1917, lo que interesa destacar es que las huelgas integradas a la narrativa literaria y fílmica de Revueltas no vencen en el plano propiamente obrero o sindical, pero sí triunfan como anuncio de un umbral en el que se suspende, así sea provisoriamente, la naturalización de las condiciones de vida. La huelga es, por así decirlo, el puro umbral, el paréntesis en el que debemos esforzarnos por atisbar algo que tal vez aún sea imposible de instaurar bajo la forma del derecho. No es para nada gratuito que en el luto humano la demanda salarial se convierta en demanda de justicia. Así queda significado el umbral al que ingresamos con una huelga verdadera, con la huelga revolucionaria que trasciende las demandas específicas y las aspiraciones de clase, aun cuando sea cierta clase la que procure sustraer el trabajo de las relaciones de explotación o beneficio que se ceban en los cuerpos ajenos. La huelga actualmente es posible gracias al derecho, pero eso, lejos de ser una buena noticia, tiene su revés, pues el derecho de huelga obrero existe para legitimar el derecho de huelga patronal, tal como lo vemos en los 30 dineros. Ahí en el guión, la huelga que triunfa pragmáticamente es la de los dueños de las fábricas, aliados al gobierno y el poder militar. La huelga general política, como dice Walter Benjamin, en tanto solo busca una exterior modificación de las condiciones de trabajo, se constituye en un medio violento, de ahí su equivalencia con el derecho de huelga de los patrones. Esta huelga no busca sino una redistribución de beneficios y privilegios. En cambio, la huelga general proletaria no se inicia con la intención de reanudar el trabajo luego de obtener nuevas concesiones, sino que pretende la reanudación de un trabajo completamente transformado, dice Benjamin, no forzado por el Estado ni por nadie, sino autoasumido de manera consciente, pensada y volitiva. Esto es lo que no resultaba concebible para los estudiantes del movimiento de 1968, cuando Revueltas llamaba a reanudar los estudios manteniendo la protesta. El resultado de esta proposición y de las huelgas presentadas como parte de la ficción fílmica que nos ocupa se resume en el concepto de autogestión académica. Lo importante es transformar el trabajo, alterar el hábitus, no paralizar la actividad por tiempo indefinido. Se trata, como dice también Benjamin, de ocuparse del alma de lo vivo, es decir, de eso donde las personas son algo más que cualquier estado o propiedad que las caracterice circunstancialmente, eso que es, pero rebasa la unicidad o la individualidad de la persona, eso que incluye lo uno y lo expande hacia lo múltiple y lo otro, eso que no puede violentarse bajo ningún concepto. La borrada advierte a Adán sobre las consecuencias de asesinar a Natividad, que son, al parecer, las consecuencias de suspender una vida ya instalada sobre la tierra. La huelga, y esta sería mi conclusión provisional, la huelga no es una suspensión, es un umbral activo para pensar más allá de la clase y el derecho. Bueno, pues eso es. Esa sería la propuesta de lectura inicial de estos guiones. Y bueno, pues no sé qué les parece si podemos abrir un momentito para conversar sobre estos asuntos. Muchas gracias, doctor José Manuel Mateo, por su interesante conferencia. Para nosotros como historiadores, pues es también un motivo de reflexión, digamos, escudriñar cómo se construye
desde otros saberes, como por ejemplo la literatura, el cine, el arte, un objeto de estudio, en este caso la huelga. La huelga pues es un momento que augura lo que usted ha denominado pues un umbral, ¿no? Es un umbral de la acción humana, de intereses, ideas, etcétera. Me parece que las reflexiones que usted ha expuesto de la lectura de estas obras, pues da pie para pues avanzar en la reflexión de lo que fue justamente José Revueltas en el ámbito de la literatura y de la política. Bien, compañeros que nos acompañan, pues está el micrófono abierto para conversar con el doctor, preguntarle o opinar sobre lo que hemos escuchado en esta conferencia. Tienen la palabra. Nadie se anima. A ver, Cecilia Guzmán ha pedido la voz y se la damos. Adelante, Cecilia. ¿Tienes? Oh, okay. Sí, ya, perdón. Es Celia, maestro. Bueno, aquí nos refleja un poco a través del cine que sí ha habido grandes directores en el cine cuando fue la época de oro del cine, de que hoy en día ya nos entregan prácticamente el cine mexicano, cine patito, ya que se degrada mucho, que entregan cualquier cosa, cuando se ha demostrado que sí puede entregar buenas cosas, buenas historias, viendo en este ojo como algunos documentos también incluso desaparecidos del caso de la masacre de Tlatelolco, entre otros videos que por ahí son un tesoro escondido. Y ahora sí que ya no existen directores tan críticos como aquel que decía que las nubes no se acomodaban como él quiere, prácticamente. A ver, todo esto, ¿cómo veo hoy el cine? Y que sí se pueden hacer grandes historias, incluso ya la animación ya no lo ha demostrado. Sí, bueno, creo que sí hay un buen cine, se ha seguido haciendo buen cine, pero lo que llama la atención en este caso es que eran guiones, desde mi punto de vista, muy complejos para su época, para los años 40. Eh, Difícilmente creo entonces, y todavía hoy quizás, era posible representar, pues eso, ¿no? Una escena de mujeres apoyando la interrupción del embarazo y haciendo acciones para que esto no ocurra, ¿no? Y además eso como una acción de resistencia en el caso de la borrada, ¿no? Entonces entiende que haya sido un guión que no se filmó, aunque hubiera el intento del propio Revueltas de firmarlo por su cuenta junto con Manuel Álvarez Bravo, un esfuerzo que es uno de los grandes fotógrafos que hemos tenido, quizá el máximo fotógrafo que hemos tenido en México, Manuel Álvarez Bravo, muy amigo de Revueltas, pero no se pudo llevar a cabo ese proyecto, ¿no? Eran proyectos complejos y el material fílmico que se alcanzó a realizar, pues desafortunadamente y al parecer se destruyó cuando fue el incendio de la Cineteca en su antigua sede. Entonces no quedó nada de ese material. También los 30 dineros, pues es un guión complejo, ¿no? Porque pues es políticamente, digamos, complicado, ¿no? Tiene una reivindicación completa del magonismo y de Magón, además de toda esta suerte, ¿no? De agencia política de sujetos femeninos a los que no se les reconoce tal agencia, ¿no? Como serían las prostitutas o quienes se dedican al sexo servicio. Entonces, aquí, digamos, el apoyo político, el apoyo monetario, financiero y también logístico, político, para los obreros, venía de este sector al que casi siempre se le menosprecia y se le ve con reticencias, ¿no? Entonces,
creo que son guiones por eso complejos, difíciles de que se filmaran entonces. Uno guarda la esperanza de que una vez que se ha publicado este material, pues eso, ¿no? Tuviera alguna repercusión en la industria del cine también, no solamente en los análisis literarios, sino en la industria del cine, y que alguien se animara, ¿no? a filmar las películas. Con todo y de que lo que decía Revueltas, de que bueno, que el guión la película ya prefigurada. Bueno, sí, eso está muy bien para nosotros que nos gusta leer o nos interesa leer, pero realmente sería importante poder contar con estos guiones filmados, ¿no? Y bueno, recientemente murió Felipe Casals. Él dirigió una de las películas con guión de Revueltas y José Agustín, que fue La Pando. Revueltas tuvo como pareja, digámoslo así, de director, no a Casals, sino a Gabaldón, Roberto Gabaldón, que es un director de cine muy prolífico. Para algunos es un demasiado ortodoxo y para otros, pues, es un gran director de cine. Todo depende, ¿no? También desde qué punto de vista se le vea, pero Revueltas colaboró mucho con Gabaldón, ¿no? Entonces, yo creo que hoy hay buen cine, ¿no? Mexicano. No se me ocurre ahorita una película que podamos comentar en especial, pero creo que sí lo hay, ¿no? Muy bien. Doctor, pregunta Roberto Hernández Gutiérrez. Dice, buenas tardes, doctor. ¿Cuál es la razón por la cual no se materializaron más proyectos cinematográficos escritos por Revueltas, a excepción de La Pando? Bueno, no, sí hay muchos. O sea, Revueltas escribió decenas de guiones, adaptaciones y argumentos para cine. De esos, yo creo que alrededor de una veintena, si no es que un poco más, no tengo el dato ahorita así a mano, sí se filmaron. Los que no se filmaron fueron los que, digamos, eran originales, de textos originales de Revueltas para el cine o adaptaciones que él hizo, que fueron aprobadas para ser filmadas y que por razones diferentes no se filmaron. Se supone, por ejemplo, que los 30 dineros incluso fue aprobado por una empresa. A Revuelta se le pagó para que escribiera el guión y se fuera a producción, pero finalmente el momento político, dice Revueltas, no lo permitió. No sé si el momento político se refería a 1947, que más o menos 47, 48, que podría ser la fecha de publicación de este guión, de escritura del guión, porque pues no tiene fecha, manuscrita ni mecanografiada por Revueltas, pero más o menos por esos años pudo haberse escrito, en el 48, más o menos por ahí, pero fueron cuestiones políticas, ¿no? Y de las cosas que sí se filmaron de las colaboraciones de Revueltas con Gabaldón, pues está la otra que mencionaba yo hace un rato, por la que obtuvo el Ariel, Revueltas como guionista, está En la palma de tu mano, Bajo el puente, ¿cuál otra? Hay otra muy famosa también con Gabaldón, donde sale Dolores del Río, es una película estupenda. Hay una filmografía de José Revueltas preparada por Andrea Revueltas y Philippe Cheron, que se encuentra en el volumen titulado El conocimiento cinematográfico y sus problemas, que reúne los ensayos de cine sobre cine de Revueltas y sus ideas cinematográficas. Ahí al final hay una filmografía y se indica con claridad cuáles fueron las películas que sí se filmaron y aquellas que de plano se quedaron solamente como argumentos pues archivadas, ¿no? Esa es una filmografía muy útil. También en el libro que recientemente se publicó, que mencionaba yo hace rato, déjenme ver, por acá lo tenía yo porque lo aproveché para que platicáramos, para preparar el texto que hoy tenemos aquí. En José Revueltas, obra cinematográfica, 1943-1976, coordinado por Francisco Peredo y Carlos Narro,
Ahí también viene una filmografía que en realidad también se basa en la que hizo Andrea Revueltas, quien a su vez se basa en la que hizo García Riera en su historia documental del cine, ¿no? Entonces, sí hay manera de saber cuáles se filmaron y cuáles no, si ustedes consultan estos materiales, ¿no? Y por supuesto, todo el asunto histórico, el trasfondo histórico de estos guiones, pues es algo importante, ¿no? Muchas gracias, doctor José Manuel. El maestro Hugo Náteras levantó la mano y le vamos a dar la voz. Adelante, Hugo, por favor. Hola, buenas tardes, José Manuel. Hugo. Qué gusto otra vez verte por acá y escucharte en esta charla tan interesante. Digamos que en el ánimo como de generar un poco de diálogo y quizá también como de los compañeros estudiantes que están presentes y puedan ser como, tener como más una amplitud del tema de Revueltas y el cine. Me gustaría comentarte, más bien plantearte la pregunta de si nos pudieras hablar en términos generales, claro, como de la visión que Revueltas tenía desde una perspectiva teórica o de los problemas teóricos y políticos que Revueltas veía sobre el cine, ¿no? Esto lo digo porque desde me parece que una época temprana del 40, en el Popular, él escribe un texto que justo se llama El cinematógrafo y el capitalismo, ¿no? Entonces ahí lo que él está planteando, hasta más o menos donde recuerdo, justamente es esa relación del cine y el capital, ¿no? En el sentido de cómo se imbrincan y cómo incluso el público, él llama al público enfermo, el cine tiene que lidiar con lo que él llama un público enfermo y tiene que remontar, ¿no? Esa situación. Me parece que es una reflexión pequeña, corta, pero que a lo largo del tiempo la va desarrollando, ¿no? Y está presente en una buena cantidad de escritos. Entonces, mi pregunta iría en ese sentido, si pudieras hablarnos en términos generales de cuáles son los problemas, las reflexiones en orden teórico-político que Revueltas plasmó sobre el cine como una función artística. Y por lo demás, felicitarte por estos dos nuevos textos que ya se vienen a sumar a una gran cantidad de obra, que sobre todo pues, a los que nos gusta aprender y leer sobre y de José Revueltas, pues nos cae fabulosa, ¿no? Porque cada vez tenemos más acceso a documentos, a trabajos que hasta hace un par de años era de muy difícil acceso, ¿no? Entonces, pues muchas felicidades, José Manuel, y ojalá pudieras extenderte un poco en este asunto que es bastante interesante. Gracias, Hugo. No, pues es una buena pregunta. Yo hasta ahorita, sobre todo, me había pues preocupado por revisar los textos de cine de Revueltas, donde él pues plantea una visión, estética, ¿no? Del arte cinematográfico, no había yo atendido tanto esto que tú me preguntas respecto de pues la posible crítica que haga al cine como un medio, un ámbito en su ámbito comercial, vamos a llamarle así, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que Revueltas entendía el cine como un medio artístico que tenía la ventaja de llegar a los grandes públicos, ¿no? A los públicos numerosos. Y por lo tanto estaba muy consciente de que era mucho más fácil llegar a los públicos amplios a través del cine que de los materiales literarios, ¿no? Se multiplicaba, ¿no? Era exponencial el número de personas que podían ver una película respecto de las que leen un libro. Entonces, de eso está plenamente consciente y por eso es que participa tanto en el cine. Él lo que dice, por ejemplo, es que también la participación suya en el cine, pues estaba acotada, pues sí, al hábitus, vamos a decirlo así, de la industria cinematográfica, pero que él siempre procuraba meter lo que él llamaba una chingamusita, ¿no? Es decir,
algún elemento, algún fragmento, algún guiño que tuviera que ver con la lucha social y, digamos, con las posturas éticas de los personajes. Yo creo que eso es algo muy importante en la visión fílmica de Revueltas, la postura ética de sus personajes, la contextura ética, ¿no? Entonces, eso creo que sí se puede decir, ¿no? Que Revueltas entendía este papel masivo del cine, y que tiene lo mismo también textos sobre películas como Hiroshima Mon Amour, que para él era una película formidable, sobre Antonioni, sobre Chaplin, incluso sobre Walt Disney, ¿no? Tiene textos revueltas, ¿no? De crítica cinematográfica y también de las películas soviéticas, ¿no? Para algunos, pues Revueltas, digamos, abreva de la teoría fílmica de Eisenstein, pero yo creo que también Revueltas tenía ideas muy personales sobre el cine y el papel del cine en la sociedad, ¿no? Es decir, que veía más que una forma de adoctrinamiento, como sí lo empleó el nazismo. El cine fue empleado por el nazismo como una manera de adoctrinar, tal vez lo mismo que el capitalismo, ¿no? Pero Revueltas más bien entendía el papel reflexivo que puede tener el cine. Entonces, creo que eso es lo que podría yo aportar por lo pronto así al asunto. Y bueno, pues eso, invitarles a leer ese libro, ¿no? El conocimiento cinematográfico y sus problemas, donde él expone esto. Ahora, lo que sí es cierto es que Revueltas tenía una visión estética, pero también una visión gremial, sindical del cine, porque él fue partícipe del sindicato, creo que de adaptadores, y también se manifestó en contra del monopolio de la distribución de películas que estaba en manos del señor Jenkins, ¿no? Entonces, y razón por la cual a Revueltas se le cerraron las puertas en la industria cinematográfica cuando él criticó ese monopolio de distribución. Después se le complicó, incluso amigos suyos, ¿no? Le decían, bueno, pues ya no escribas tanto sobre el asunto, como que vele bajando el tono a tus comentarios, ¿verdad? Porque nos estás afectando a los que sí trabajamos en la industria, ¿no? Y bueno, Revueltas también vivía de esa industria, no solo los demás, ¿no? Él también vivió de eso, del periodismo. Entonces, bueno, pues un poco por ahí podría yo aportar algo al respecto. Muy bien, doctor. Tenemos otra pregunta en el chat de esta plataforma. Celia Guzmán pregunta, ¿cree que hoy en día están establecidas las condiciones para que se lleve el guión a la pantalla grande? ¿Y quién sería el director adecuado que dirija la película? Algún famoso que llegó a Hollywood y el resto del elenco. Eso está muy buena. La verdad, sí le gustaría a uno armar el reparto, ¿no? Y pues eso, ¿no? Pedir que a alguno que otro con condiciones que se ponga a filmar cosas interesantes, ¿no? Digo, hacen cosas interesantes, pero estas que nos interesan a nosotros. Pues yo creo que sí hay condiciones para una producción como la que implicaría Los 30 Dineros. O sea, tendría que ser una producción, sí, de época, como le llaman, que recree de manera fidedigna y seria el ámbito del 1906. Creo que eso sería 1906-1917, porque la película, digamos, tiene esta visión retrospectiva. Empieza con el Congreso Constituyente y se va a la visión que vemos a través, vamos a decirlo así, de los ojos de Lucrecia, del recuerdo de Lucrecia, de todos los acontecimientos, ¿no? Entonces, sería una producción compleja por ese lado, por la producción que implica la recreación de época, el vestuario, ¿no? Los lugares, y porque tiene momentos fuertes, ¿no? Hay un momento en el que es torturado Silvestre, uno de los personajes, que realmente parece una tortura, pues, de un régimen dictatorial como los conocemos después de los años 60, ¿no?
y en colaboración con el ejército del momento, ¿no? Y donde se mantiene vivo al torturado, empleando para ello un médico, ¿no? Entonces, es una secuencia realmente tremenda, ¿no? Esa, que seguramente tendría sus problemas de filmar, pero creo que se puede resolver. Y también es una historia interesante, yo creo que sí se podría filmar, porque tiene un elemento policial, ¿no? Eso es algo muy interesante también en ambos guiones. Revueltas conocía bien el género policial, lo maneja estupendamente desde mi punto de vista. Lo que pasa es que parece siempre que lo policial es político, ¿no? Pero en eso hay razón. Lo policial tiene mucho de político. De hecho, si uno piensa en las grandes novelas del género negro de Dashiell Hammett, lo que uno primero puede ver es la crítica del aparato estatal en esas novelas, ¿no? Y las complicidades entre los oligarcas y los poderes establecidos. Entonces, el género policial de por sí es un género político, pero en el caso de Revueltas, por su militancia, digamos, no se atienden los otros elementos que forman parte de su narrativa. Y hay una narrativa policial interesante en Revueltas, que creo que le brinda un dinamismo a la historia que él cuenta, tanto en Los 30 Dineros como en El luto humano, ¿no? Es decir, sobre todo en Los 30 Dineros, hacia el final de la trama, hay toda una secuencia de suspenso, ¿no? De suspenso policial, que creo que un buen director podría aprovechar con bastante éxito, ¿no? Entonces, bueno, Revueltas mismo, por ejemplo, quiso hacer cine con el mejor fotógrafo de la época y del siglo, que fue Álvarez Bravo. Yo alguna vez escribí un textito sobre el Apando, que reconociendo el trabajo fílmico que hizo Casals, y pues en eso, en una idea de ponernos a pensar a quién le hubiera gustado uno como director de Lapando, pues a mí me hubiera gustado que Lapando lo filmara Bergman, ¿verdad? Pero pues no se podía. Porque en el Lapando hay un montón de encuadres cerrados, y un montón de encuadres que implican un proceso interior de los personajes que debe reflejarse en el rostro de los actores, ¿no? Y en cierta disposición de los elementos escenográficos, escénicos. Pero, y que eso creo que se pierde un poco en el Apando filmado, aunque tiene muchos otros méritos, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho Bergman cómo consigue transmitir los conflictos interiores de los personajes a través del rostro, ¿no? Entonces, bueno, eso hubiera de los encuadres, ¿no? Entonces, por eso me parecía bien. Entonces, hace tiempo, ahora la verdad es que no sé. Pero bueno, pues eso. Muchas gracias. Hay otra pregunta o comentario, ahora lo estoy viendo, de Roberto Hernández Gutiérrez, que dice: me es imposible no pensar en Dalton Trumbo en estos momentos, porque me parece que su historia tiene algunos paralelismos con la labor de Revueltas en el cine, salvando las diferencias obvias. Gracias por la charla. Sí, bueno, a él no lo conozco, la verdad. Si tú nos puedes poner, sé que fue un guionista, ¿no? Que seguramente sufrió algún tipo de persecución por allá, por Estados Unidos, pero no lo conozco. Entonces, incluso si nos puedes contar un poco, pues estaría bien. Bueno, mientras se anima Roberto Hernández a conversar, yo quisiera preguntarle, doctor José Manuel, me parece muy interesante cómo Revueltas focaliza el papel de la mujer, ¿no? En una acción de huelga. Y la pregunta sería, utilizando esta primera parte que indicó Hugo, ¿cuál sería
su perspectiva teórica y política sobre la mujer como un actor político en esta transición de la primera a la segunda mitad del siglo XX. Bueno, ahí más bien sobre todo yo lo vería en la obra narrativa, ¿no? En los cuentos, las novelas, las obras de teatro también, y bueno, ahora el cine, ¿no? Yo creo que en Revueltas siempre tuvo importancia la acción de las mujeres como parte de las tramas, ¿no? Y creo que en general tienen una centralidad como personajes. Son personajes bastante dinámicos que toman muchas decisiones, que se atreven a hacer cosas que los otros personajes no se atreven, y que, digamos, lejos de ser personajes de reparto, ¿no? Que estén en un segundo plano de la historia, Revueltas siempre les asigna planos principales, ¿no? O planos muy significativos. Además, en el caso de Revueltas, creo que también es un escritor que se fijó mucho en las diversidades sexuales, ¿no? No lo parece, ¿no? Yo creo que ese es uno de los grandes beneficios que ha tenido para nosotros una mayor aproximación a las teorías de género y a los debates actuales, porque así uno, leyendo un poco o un poco más, debería leer uno, pero bueno, aproximándonos a las teorías de género, a ciertas autoras más recientes, uno puede ver otras cosas que antes no se notaban en los análisis literarios. Entonces, algo de eso está en Revueltas, ¿no? Por ejemplo, en Los días terrenales hay un pasaje impresionante que destacó mucho en su momento Salvador Novo, y que es una pareja de jóvenes adolescentes, las dos pues prácticamente niñas, ¿no? Muy jóvenes, pues adolescentes, pues, que sostienen una relación amorosa a escondidas, de manera clandestina, en una azotea, y pues son perseguidas por una mujer de mayor edad, una adulta, y las persigue con tal crueldad que una de ellas decide lanzarse desde la azotea del edificio, ¿no? Y se produce pues eso, un suicidio, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, hay un problema que queda inscrito dentro de una trama mayor, que tiene que ver pues con en ese caso, las prácticas de la militancia comunista en México. Y ahí también hay otra personaje, el nombre no lo recuerdo ahorita, no recuerdo si es Julia, creo que es Julia la personaje, que es pareja de Fidel, donde Julia se atreve a hacer un examen de su vida y reconocer que está obligada a cambiar el curso que ha seguido su trayectoria vital dentro del comunismo y como pareja de Fidel, ¿no? En cambio, Fidel es incapaz de tomar ninguna decisión respecto de su relación amorosa con Julia, ¿no? Entonces, hay varios pasajes, varios momentos, unos íntimos, otros sociales, otros colectivos, donde las mujeres aparecen como personajes interesantes, activos, ¿no? Por ejemplo, también en Los días terrenales hay otra personaje que se llama Rebeca, a la que los camaradas de la célula a la que ella pertenece intentan juzgarla por sostener relaciones con otro militante, y ella dice, palabras más, palabras menos, que a ella nadie, ni el partido, le va a decir qué va a hacer con su vida íntima, ¿no? Entonces, son eso, ¿no? Personajes que tienen actitudes proactivas. No hay textos teóricos propiamente sobre las mujeres en Revueltas, creo, hasta donde puedo recordar, pero sí hay centralidad en los personajes femeninos en la obra de ficción. Ahí sí. Prácticamente no hay cuento de Revueltas o novela en donde no haya personajes femeninos protagónicos, centrales,
o significativos, o que sirvan para articular toda la historia, ¿no? Muchas gracias, doctor. Bien, ¿alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario respecto a lo que aquí se ha planteado? Es el momento de abrir su micrófono. Bueno, mientras alguien más se anima, quiero leer la doctora María Teresa Cortés Zavala. Escribió, felicidades doctor José Manuel, una muy buena presentación de la obra narrativa de Revueltas como guionista, lo cual de alguna manera nos lleva a otro tema, el impacto del arte cinematográfico en la literatura, y ahí que los escritores se involucren en el mundo intelectual del cine. Este es un comentario general y al mismo tiempo, doctor, se disculpa, ha salido de la reunión porque se ha involucrado en una más que tenía de manera oficial. Gracias. Bien, ¿alguien más quiere tomar la palabra? Bueno, contesta Roberto Hernández Gutiérrez, dice, en estos momentos me falta un poco el micrófono, pero bueno, Dalton Trumbo fue un guionista estadounidense muy exitoso en cierto momento, el cual siempre intentaba agregar elementos de crítica social en sus proyectos. Fue acreedor a varios premios Oscar hasta que fue sujeto a una persecución política, principalmente debido a su activa y reconocida militancia en el Partido Comunista de los Estados Unidos. Fue puesto en una lista negra de Hollywood, la cual ya no le permitió seguir con su trabajo. Todo en plena Guerra Fría. Ese es el comentario que hace Roberto Hernández a esta cuestión, doctor. No, pues muy bien, sí, algo, digamos, tenía yo ahí en el recuerdo, pero la verdad no lo conozco, ¿no? A este guionista. Y bueno, sí, en parte podríamos pensar que Revueltas, pues no, digo, fue larga su trayectoria en la industria cinematográfica, más o menos fueron 20 años de participación en el cine, era reconocido, obtuvo premios, ¿no? Pero realmente, pues no era una época, o no era un régimen más bien, que aceptara, digámoslo así, ciertas narrativas, ¿no? Mucho más audaces desde el punto de vista político y cinematográfico, como las de Revueltas, ¿no? Hay también otros grandes escritores, por supuesto. Yo solo me dedico a Revueltas, pero bueno, está Mauricio Magdaleno, que también se ha dedicado al cine. Bueno, se dedicó al cine mucho a escribir para el cine. También está, por ejemplo, Salvador Novo, que tiene participaciones cinematográficas. Está también Villaurrutia. Entonces, ya cuando uno empieza a fijarse en los créditos de las películas y a leer a otros autores al respecto, pues uno va viendo, ¿no? Que sí, que los autores, muchos de nuestros grandes autores participaron en la industria cinematográfica, ¿no? Digo, yo me he concentrado en Revueltas, pues porque es un autor que siempre ha estado en mi interés y digamos que eso quizás, ¿no? Podría ser en un futuro, ¿no? Ir viendo que otros autores están en el mismo, coincidiendo con Revueltas en el momento histórico, ¿no? Del cine en México, ¿no? Entonces, bueno, pues eso. Muchas gracias, doctor. Si no hay otra pregunta o otra intervención, que creo que no la hay ya, pues yo quiero agradecerle, doctor, su presencia en estos actos conmemorativos de los 48 años de vida de la Facultad de Historia, a nombre de la autoridad de nuestra facultad y a nombre
de la comunidad de historiadores agradecemos sus palabras que ha vertido en esta conferencia cuyo título lleva La huelga como umbral literario, cine, historia y arte. Realmente estamos contentos con su participación, agradecemos su colaboración con nuestra facultad, ya no es la primera vez y esperemos que en el futuro inmediato y próximo se repita. El diálogo y los intercambios pues nos fortalecen a todos. Pues doctor, muchas gracias. Si quiere decir algunas palabras. Y si pues no... agradecer nada más, doctor, las invitaciones, la posibilidad de conversar aquí con ustedes y pues felicitar a la facultad de nuevo y pues ojalá sí nos podamos ver en otra oportunidad y hablar sobre otros temas, ¿no? A mí me daría mucho gusto que ustedes pudieran revisar los guiones, sobre todo el de los 30 dineros, que está lleno de anotaciones de carácter histórico, tiene un cuerpo de notas en ese sentido. Yo no soy historiador, evidentemente, pero digamos que son del tipo de cosas que a veces a uno le gustaría conversar con gente que sí sabe del asunto, ¿no? Entonces, bueno, ojalá eso ocurra en otro momento. Muy bien, pues muchas gracias, doctor, y muchas gracias a quienes siguen presentes y están aquí a través de esta red por su presencia y los invitamos a continuar con las actividades que lleva a cabo la facultad en estos 48 aniversario. Pues muchas gracias a todos, al doctor, y sigamos cuidándonos. Hasta luego, hasta pronto. Hasta pronto, chao.